Invitamos a don Héctor Sandoval con Atacoch, taxi colectivo. Le puedo anunciar que en los próximos días tendrá novedades sobre el MEPCO, en todo caso. Algo que esta comisión ha planteado el ministro y vamos a tener buenas noticias, espero, dentro de muy prontito. Tiene usted la palabra, don Héctor Sandoval. Gracias, presidente. Bueno, nosotros habíamos tenido la oportunidad de estar en esta sesión cuando se inició la discusión de la reforma tributaria, y en esa oportunidad vinimos en representación de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, y además yo estaba en forma interina como presidente de la CONAPYME, que organismo que hoy día no fue invitado a exponer en esta tarde, no sabemos por qué. Pero la CONAPYME... Le aclaro, nosotros no invitamos en esta parte, ¿no es cierto?, que ya estamos en tercer trámite, a solicitud de los señores parlamentarios, no es por invitación corporativa, digamos. Gracias, presidente. Bueno, en esa oportunidad, respecto a los taxis colectivos, nuestro planteamiento tenía que ver con nuestro temor o nuestra preocupación respecto a la renta presunta, que es un tema que fue modificado en el Senado, y de acuerdo a los topes, los taxis colectivos no corren ningún riesgo. Después estaba el tema de los impuestos verdes, que era para los vehículos petroleros, donde se excluyó en una indicación de la Cámara de Diputados a los vehículos de trabajo, y en el caso de los taxis colectivos naturalmente quedaron también al margen, y se quedó muy claro que era solo para los vehículos 4x4, los vehículos de paseo. Entonces nosotros dijimos, estamos bien, pero cuando tomamos el texto, las 270 páginas de esta reforma, y empezamos a revisar lo que alcanzamos a revisar, no. Nos encontramos con que hoy día hay un impuesto para todos los vehículos nuevos que ingresan al país. Y entre esos, obviamente, están los taxis colectivos, por ser vehículos livianos, que son los que a los que también se le aplica este impuesto. Y hay una fórmula que en realidad la estuvimos mirando como para saber de qué estábamos hablando, y la mirábamos donde decía que el impuesto en UTM, partido por 35, partido por el rendimiento urbano de los kilómetros por litro, más 120 por gramos de NOx, por el precio de venta, por 0,0006. Bueno. Le falta aplicar el cambio horario también. El cambio horario, claro. Entonces, después de todo el fin de semana, logramos llegar a algunos números. Y cuando llegamos a los números, y mirando los modelos de vehículos que ingresan al país y que se usan para taxis colectivos, estamos hablando de un impuesto que va desde los 120 a los 560.000 pesos. En el caso de los vehículos diésel que hoy día están ingresando, que son estos Citroën y Peugeot, que son bastante caros, delicados, y el tema del combustible que usan, esos son los rangos en los cuales que nosotros tendríamos que pagar de impuestos. Inmediatamente cuando vimos esta innovación, nos pusimos en contacto con la puerta de entrada de los taxis colectivos, que es el Ministerio de Transportes, y el Ministerio de Transporte con el Ministerio de Hacienda, y se hizo ya una innovación que dice que esto no se aplicará a los vehículos de transporte de pasajeros y a los vehículos que estén destinados a prestar servicio de taxi en cualquiera de sus modalidades. Entonces podríamos decir que estamos con el problema solucionado. El gran tema es que cuando se inscribe el vehículo hay que pagar el impuesto. En ese instante hay que demostrar ante el registro civil que se pagó. Por lo tanto, el que compre el auto se tiene que preocupar del auto, de los 48.000 pesos de la inscripción, del permiso de circulación, del seguro y de este nuevo impuesto. Y hay que, para poder inscribir en el registro civil, hay que tener estos 560.000 pesos pagados. Entonces ahí dice que va a haber una fórmula en que este dinero se va a devolver
con posterioridad. Al quien demuestre que el taxi, su vehículo es taxi y que efectivamente va a ser un vehículo de trabajo. Y dice que el servicio de impuesto interno va a establecer la forma como se devuelve y cuándo se devuelve. Uno podría pensar, mira, hacer la declaración de impuestos del próximo año, o sea, van a tener $500,000 de pesos ahí retenido un año, o se va a devolver el próximo mes, o se podrá hacer una solicitud para que se devuelva en 3 meses más, porque estos los reglamentos, nosotros tenemos una mala experiencia. El año pasado, cuando se discutió la ley del transporte público, por respaldo de muchos parlamentarios, entre ustedes que están acá, lograron que este subsidio también llegara a los taxis colectivos. Pero había que hacer un reglamento. Y llevamos más de un año esperando el reglamento. Más de un año esperando el reglamento que tiene que reglamentar cómo se va a devolver, y además se va a devolver a través de los consejos regionales, de los CORE. Supongo que la plata ya llegó y la gastaron, y a lo mejor la tienen comprometida para el próximo año o hasta para el 2016. Entonces, esto de los reglamentos a nosotros no nos deja de llamar la atención. Inclusive estamos intentando que haya una innovación ahí en la dirección de presupuestos, pero meses y años esperando el reglamento, y lo que parecía un beneficio para este sector se ha transformado en una nueva ilusión y hasta hoy día una decepción. Entonces, por eso a nosotros nos preocupa mucho esto de cómo se va a devolver este $500,000 de pesos, que la gente va a tener que pedir un crédito para poder completarlo ante la tesorería, para poder inscribir el auto en el servicio de registro civil y sentarse ahí a esperar, y ojalá no sea mucho tiempo, porque si es mucho tiempo es más el interés que va a tener que pagar al banco. Por lo tanto, esto que podría parecer insignificante se puede transformar en una tremenda cantidad. Entonces, al final, esto que nosotros valoramos, que ya en la Cámara se hubiese logrado excluir o dejarlo al margen, pero la fórmula, cómo esto se va a materializar, es lo que hoy día nos preocupa. Porque el tema es cómo queda esto redactado finalmente, porque cuando se aprobó el MEPCO, todos lo alabamos, estábamos recontentos, porque no iban a subir más de 5 pesos semanales, pero los que usan 93, que son muy pocos, pero no era para el 95 y no era para el 97, entonces si al sistema anterior que se llamaba CIPCO le llamábamos circo, a este no sé cómo le vamos a llamar, pero lo concreto es que los efectos que esto está teniendo, pucha, todos los conocemos y a todos nos preocupa profundamente esta situación, y nos preocupa también que lo que era, y lo acaba de señalar hace unos minutos, lo que era una ilusión de poder postular proyectos de modernización, de renovación de flota, de infraestructura para los taxis colectivos, está quedando ahí en el recuerdo como algo al que íbamos a tener acceso y que desafortunadamente no hemos podido materializar, como tampoco hemos podido materializar hasta el día de hoy una conversación real con el Ministerio de Hacienda para buscar una fórmula de compensación para quienes usamos el combustible como el principal insumo y no estar sometidos a estos sistemas que permitan estabilizar los precios de los combustibles cuando nosotros no usamos el combustible para pasear y lo usamos para trabajar. En cambio, nuestra competencia, nosotros sabemos lo que le entregan a cada uno de los medios de transporte en estos sistemas especiales, sabemos los más de $2 millones diarios que se le está entregando a otros medios de transporte que hoy día se está yendo a regiones, y nosotros que transportamos el 60 o el 70% de los pasajeros en regiones no tenemos acceso absolutamente a nada, y aquí en Santiago estamos transportando más de 1 millón de pasajeros diarios según las estadísticas o los estudios del Ministerio de Transporte. Entonces yo quiero terminar agradeciéndole, señor presidente, y por su intermedio a los señores diputados, haber tenido la oportunidad de venir a plantear este tema
antes que esta indicación sea ley y que salga con este defecto que indistintamente que va a existirla o está contemplada la devolución, la fórmula, cómo va a operar y cómo ustedes también que aprobaron esta ley del transporte público efectivamente nos ayudan a que se materialice y no sea una eterna ilusión sin poderse materializar. Muchas gracias, señor Sandoval. El señor Cueva ha tomado nota. No sé si a esta altura se podrá producir algún cambio ya, porque la idea de muchos es que no haya alteraciones al proyecto, pero sí quizás podría a futuro buscarse alguna alternativa para aclarar esto de los 500.000 pesos, etcétera. Diputado Chilín. Presidente, por su intermedio, consultarle al Ejecutivo si esto queda librado un reglamento o no. Y segundo, ¿por qué no se oficia a Transporte respecto de los reglamentos anteriores que no ha dictado? En particular respecto del tema de los taxis colectivos. Si usted lo propone, nosotros lo sometemos, yo no, contrario. Lo propongo. Hacerle, Y o sea, que el tema de los conteste, reglamentos tenemos claridad. ¿Qué pasa muchas veces? Eso en todos los gobiernos. Yo presido una comisión especial en la Cámara que se llama Evaluación de la Ley, donde vamos hablando de leyes que han diputado Chile o el diputado Ortiz, otros diputados nos han propuesto, ¿no es cierto, diputado González? Ya llevamos 4 o 5 leyes. Y la próxima que vamos a hacer es evaluar justamente el tema de los reglamentos, porque hay una descoordinación entre lo que aprueba el Congreso políticamente, obviamente con lo que presentó el Ejecutivo, y luego la interpretación, que es lo que pasó con el MEP, con la interpretación de la decisión de la ley una vez aterrizada. Puede tener razón, pero a veces distorsiona. Yo creo que ahí tenemos un problema con los reglamentos. Pero habría unanimidad para el planteamiento del diputado unánime, así se acuerda, y esperamos buscar alguna alternativa hasta el representante de Hacienda, señor Cueva, alguna alternativa, sobre todo para el tema este específico de las devoluciones, que me parece que no deja de tener razón. Muchas gracias al representante de los taxis colectivos, don Héctor Sandoval. Gracias, presidente. Ahora nos pasamos a los automotrices. Vamos